Bueno, en la tarde de hoy vamos a hablar del tema de la falsificación. Entonces hice como un pequeño temario así, como cómo se van a hacer cómo se va a desarrollar la presentación. Entonces, de primero vamos a hablar de los objetivos de esta presentación, de este repaso. Después vamos a hacer el repaso como tal, que, que lo dividí como en tres partes, bueno, en dos, en un contexto para iniciar como una introducción, después la parte uno, que es la historia alfa, y en la aplicación en este momento lo puse como en la parte 2, que es como la parte de la falsificación en este momento, en esta línea que está corriendo, en la línea omega. Después quise hacer una pequeña reflexión espiritual de de una meditación que estaba haciendo y encontré un texto que me pareció muy afín a este tema. Y por último, vamos a compartir hacer las conclusiones, ¿ya? Entonces, lo primero, el objetivo de este estudio es repasar las líneas que nos dieron en los años anteriores, la anciana Tess, eh, comprender a qué nos vamos a enfrentar en la gran controversia al final, en el fin del mundo, y conocer a nivel personal, o sea, a nivel espiritual, qué puede falsificar Satanás en nuestra relación con Dios. Esos son mis objetivos en el día de hoy. Entonces, empecemos con el contexto. Entonces, quisiera que mientras tanto alguien me fuera buscando Daniel 11:40 y otra persona Apocalipsis 13:10. Daniel 11:40 y Apocalipsis 13:10, mientras yo empiezo a explicar. Entonces vamos a empezar a explicar, yo sé que va a escuchar como raro, pero eh, nosotros llegamos al Rey del Sur en dos perspectivas diferentes, ¿ya? Tenemos dos perspectivas. Hablando del Rey del Sur de la Unión Soviética y de Rusia. ¿Cuáles son estas dos perspectivas? Que, tenemos que llegamos al Rey del Sur a través de la línea de Hechos 27 hasta Pirros, y tenemos otra perspectiva que es la falsificación. Cuando yo empecé a repasar este tema, yo dije, la falsificación Rey del Sur no me cuadra, no me recuerdo, pero sí. Entonces, tenemos que, voy a rodar este más, tenemos, entonces tenemos que ¿quién tiene Daniel 11:40? ¿Quién lo encontró? Yo lo tengo. Mm, Dale. Dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Ok, entonces nosotros como ya hemos estudiado varias veces ese versículo, ya sabemos que ese versículo se parte en dos, tiene una parte A y una parte B. Sabemos que la primera parte se cumple en el tiempo del fin, en, en 1798, y la parte B, que sería como un periodo del tiempo del fin, eso recientemente lo han explicado en 1989. Entonces vamos a ver qué pasa aquí en esta primera parte. Ya me equivoqué, eso ahí. 1798. Entonces tenemos que en 1798 es llevado en cautiverio el Papa Pío VI, que podríamos decir que sería la herida mortal al papado. O sea, es en cautiverio al Papa, pero es la herida mortal como tal al papado, donde el año siguiente él muere en cautiverio, ¿ya? En el año 1798.
99. Sabemos que esta guerra que está entre el rey del norte y el rey del sur se batallaba desde antes en la Revolución Francesa y quien lleva en cautiverio es Napoleón. Aquí tenemos en cuenta que el pueblo de Dios lleva 1260 años en cautiverio, ya, hasta ese año. Después, Lina, puedes por favor subir un poquito más la pantalla, es que la pizarrita donde están los marcadores tapa lo que estás escribiendo. bueno, sí, espérate, ya la subo. Ahí. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, el Papa Sexto muere, ahí se podría decir que entra como en dispersión el papado eh, y que más adelante se da la resurrección del rey del norte. Más adelante, ya más después explicaré cómo empieza eso. Pero yo quisiera que leyéramos Apocalipsis 13:10. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, la espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bueno, bueno, lo vamos a tener presente, pero antes de explicar ese versículo y lo que quiere que entendamos con el rey del norte, vamos a repasar qué pasa aquí en la línea del rey del sur, en la segunda parte de Daniel 11:40. Entonces tenemos que aquí también me equivoqué y en 1989 sabemos que está la herida mortal a a la Unión Soviética, al rey del sur, y que es el gobierno de Gorbachev, y cae la Unión Soviética como tal, que fue la muerte de ese un par de años después, en 1991. Ya sabemos que esto viene precedido en una batalla entre el rey del norte y el rey del sur, que vendría siendo Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría. Y aquí, para tener en cuenta, el pueblo de Dios viene de 126 años de dispersión, como para tenerlo ahí como presente. También sabemos que todo, o sea, todo el que muere resucita, o sea, en estas parábolas es lo que queremos. Y también que no es como pertinente en este estudio, ya sabemos que la resurrección del rey del sur, eh, que se da con el levantamiento de Rusia, que es otro estudio, ¿ya? Cuando leemos el versículo que acabo de leer de Apocalipsis 13:10, vemos un lenguaje de cautividad, ¿ya? Y de muerte con espada. Si uno mira si uno mira las líneas, ese lenguaje de cautividad no se puede aplicar, o sea, no se puede aplicar para el rey del sur, ¿ya? Porque la falsificación que tenemos, la falsificación que, que uno hace, la comparación y contraste que uno hace entre el rey del norte y el rey del sur, el lenguaje es de, el lenguaje es de herida mortal y muerte, ¿ok? En cambio, la falsificación de quién más se va en cautiverio o dispersión, ¿dónde vemos más ese lenguaje? Me pregunta. En la falsificación. Está en el pueblo de Dios, ¿ya? Ah, ya. Porque
cuando se va en cautiverio es porque, o sea, es cuando un pueblo tiene su jefe y desobedece a su jefe, entonces su jefe lo manda a, como por decirlo así, no sé si sería conveniente llamarlo castigo, pero o sea, es como un cautiverio, o sea, lo manda como a, para que se arrepiente, para que se vuelva a renovar y para que, así, como para que, o sea, lo manda, o sea, se esparce el pueblo. Entonces, este tiene como una característica de que tiene jefe. Entonces vemos que esto es entre el rey del sur y el rey del norte. Pero aquí, entonces, vendría siendo, aquí vendría siendo rey del norte contra quién. ¿Qué dicen ustedes? Las del sur. No, porque Contra el el pueblo de lenguaje, Dios. sí, pero el pueblo de Dios, ¿qué es? La iglesia. Bueno, también el rey del norte, pero es el rey del norte verdadero y Satanás lo que quiere es falsificarlo. Bueno, se me quedó raro ahí, pero no es importante. Porque vamos a, en Daniel 2, yo sé que recuerdan eso, está la estatua de Nabucodonosor. Yo no soy buena pintando, y menos si estoy como nerviosa. Entonces está la estatua de Nabucodonosor y tenemos la piedra, que es el pueblo de Dios que sale de la montaña. ¿Ya? ¿Quién es la estatua de Nabucodonosor? ¿Qué representa la estatua de Nabucodonosor? El rey Para del mí. norte, los reinos terrenales, Sí, pero que son llamados rey del norte, ¿cierto? rey del norte, sí. Sí. Medo, Persa, Grecia, Roma y ahora que estamos aquí ahora. Este rey del norte, y vamos a leer dos versículos más. Quien busca rapidito, Isaías 14:13 y Salmos 48:2. ¿Quién es? ¿Ya alguien lo tiene? Yo te busco Isaías 48, 13. No, 14:13. ¿Isaías? 14:13. Ah, disculpa, estaba oyendo mal. 14, 13, ya lo tengo. Ajá. Y mientras tanto, alguien que vaya buscando Salmos 48:2. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto por encima de las estrellas, de Dios levantaré mi trono. En el monte de la reunión, al lado del norte, me sentaré. Entonces, ¿dónde quería estar Satanás? Al lado En del el norte. norte. Ajá, en el norte porque Dios se sienta en el norte. Y en Salmos 48:2, ¿quién lo consiguió por ahí? Yo lo tengo. Dale. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces, Dios, o sea, Dios es el verdadero rey del norte. Ya, Satanás quiere imitar a Dios, quiere falsificarlo en todo y él también quiere sentarse en el norte, ¿ya? Entonces, él aquí en la tierra es como el líder, el jefe, el que guía a su pueblo acá, que es el rey, es lo que nosotros conocemos en las profecías, rey del norte, donde vemos a Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, Alemania, Estados Unidos, o sea, dependiendo de la parábola que estemos estudiando, ahí vamos viendo. Yo le hago una pregunta, por ejemplo, aquí, ¿dónde vemos a Egipto? ¿Dónde está Egipto?
Egipto no está, ¿cierto? Que él es uno como que lo que representa al rey del sur. Aquí la anciana te explica que se da como la otra cara de la moneda de la naturaleza de la humanidad. Por ejemplo, si nosotros conocemos personas buenas que tienen cualidades de bondad, misericordia y pueden ser buenas sin Dios, sin querer o respetar a Dios, también hay personas malas sin seguir a Satanás, ¿ya? Son como una entidad independiente entre Satanás y Dios, ya no tienen como, no se guían como de un líder o de un jefe, vamos a decirlo mejor, de un jefe, sino que son independientes, pero ellos pueden ser manipulados tanto por Dios como por Satanás, porque en el transcurso de la historia podemos ir viendo eso. Por ejemplo, cuando Israel cayó en apostasía, Dios utilizó a Babilonia para que llevara en cautiverio a Israel, ¿ya? Y cumplir los propósitos que tenía Dios con eso. Y así Satanás también ha utilizado al rey del sur, por ejemplo, cuando, que eso es lo que vamos a hablar más adelante, cuando el papado tenía una misión y él entra en apostasía porque no cumple lo que mandó Satanás, sino que prefiere otras cosas. ¿A quién manda? Manda a Francia para que lleve en cautiverio al Papa y muera y entre en una dispersión el papado. Entonces ellos, tanto Satanás como Dios, pueden utilizarlo, manipularlos, pero como tal ellos son independientes. Y porque uno está como seguro de que son independientes y porque uno cree que Satanás no guía a todas las personas malas y uno dice, no, pero igual el malo es porque Satanás lo convence o no. Porque, por ejemplo, cuando en el cielo Satanás pecó, ¿quién convenció a Satanás de pecar? ¿Qué dicen Nadie. ustedes? Nadie. Él, mi- Él él mismo, de su voluntad, ¿cierto? De su voluntad, él decidió pecar. Entonces, así nosotros también tenemos nuestra voluntad. O sea, nosotros voluntariamente decidimos hacer o no hacer, ¿ya? Y además, por ejemplo, cuando hablamos de las guerras mundiales, Hitler representaba al rey del norte, ¿ya? Y era perverso, pero también Stanley, el comunismo, o sea, Stanley también era perverso, era malo, pero no representaba al rey del norte y era el archienemigo de Hitler. O sea, Satanás, su misión era querer derrocar al rey del sur porque era su archienemigo desde antes de que se diera como todo o sea, de que se apoderara el mundo del comunismo y su objetivo era destruirlo antes y no era el pueblo de Dios, ni era guiado por Dios, o sea, era como malo con malo, entonces para que se den cuenta que sí puede haber una entidad diferente y que la naturaleza humana sí, sí puede ser tanto buena o mala, independientemente si cree o no cree en Dios o en Satanás, sigan o no sigan, ¿ya? Es como la otra, como dice la anciana T, como la otra cara de la moneda de la naturaleza en la humanidad. Hasta ahí vamos bien. Yo iba a intervenir hace rato. El tema de cuando preguntaste lo de Egipto, que no aparecía allí. Es verdad, o sea, Egipto sí no aparece, ¿no? No se ve reflejado, pero en la Biblia, cuando hablan de Egipto, esa palabra también se traduce como sur. Entonces, la palabra sur y Egipto siempre están ligadas, y también por el modelo geográfico, porque si Israel representa, Ujú. que es el trono de Dios, por contraparte, ¿no? Por contraste, el sur es, sabes, lo que queda hacia el sur, que en ese caso vendría a ser Egipto. Y también si el cielo representa el norte, la tierra representa el sur. Entonces el rey del sur viene a ser Satanás, ¿ya? Y el rey del norte real es Dios. Entonces, por el mismo modelo geográfico te lo enseña. O sea, sí, de pronto es como otra perspectiva y otra parábola, ¿ya? Pero sí es cierto lo que tú dices, pero en esta que estamos hablando de la falsificación, para entenderlo así, sí, sí,
Sí fui clara, César. O sea, sí me di a entender. Sí, Bueno, entonces, bueno, íbamos por aquí. Entonces ya sabemos que está el rey del norte, el verdadero, que es el pueblo de Dios, o sea, Dios y su pueblo, y está el rey, porque se puede reemplazar la palabra rey o reino o rey y esas, así. Entonces, sabemos que la resurrección del rey del norte, que se va a dar más adelante, que o sea, ella va a surgir, nuevamente va a surgir, o sea, va a haber como una reunión otra vez, así como se reúne el pueblo de Dios y hay un momento de conocimiento y todo eso, porque ellos, Satanás, intenta de todas las maneras posibles falsificar lo que hace Dios. Aunque los detalles no son iguales, no es perfectamente, no se da perfectamente igual, pero sí es muy parecido de cómo Satanás quiere dirigir al pueblo a como Dios lo hace también. Entonces, por ejemplo, hay que entender que en esta parábola del, del rey del norte, en esta especialmente, en que nos estamos enfocando aquí, o sea, se va a dar en dos etapas, porque es que ellos intentan falsificar el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. ¿Cómo eso de dos etapas? Por ejemplo, cuando el rey del norte resucita, sale como Babilonia moderna, ¿ya? Imitando como cuando el pueblo de Dios pasa los 1260 años de cautiverio y se reúne otra vez, que viene siendo Israel moderno. Entonces, así como el Israel moderno tiene una historia alfa y otro omega, Babilonia también tiene su historia alfa y otra omega. Y esta historia, igual que como se ven en Israel, que la de alfa es de falla, la de omega es victoria, ellos también tuvieron falla y ahora en esta historia omega van a tener victoria. Ya. Como para cerrar esta parte, la razón por la que el papado cae en cautiverio es porque ellos tenían dos funciones. La primera era matar al pueblo de Dios. Y la segunda era, era controlar a los reyes de Europa. Entonces, estas funciones las estaban llevando a cabo a través de la orden de los jesuitas. Pero ¿qué hicieron ellos? Eligieron, así como en 1850, la iglesia adventista prefirió la prosperidad terrenal y entraron en apostasía, en dispersión, en 1863, igual ellos también. En 1773 hacen la abolición de la orden jesuita. O sea que no, o sea, se van en contra de su jefe, desobedeciendo lo que él les mandó hacer. O sea, las dos funciones principales que tenían que hacer, no las hacen. Entonces, se van en contra y por eso es que Satanás los manda a cautiverio. Perdón, Cindy, sabes que yo
la verdad perdí un poco el hilo Ajá. desde que empezaste con Babilonia e Israel, y cuáles eran los objetivos, ahí me perdí un poco. Bueno, aquí desde esta parte, donde está, o sea, donde empiezan las dos etapas. Sí, exacto. No, yo lo que quería decir era que en esta parábola, porque vemos que en la falsificación son como dos parábolas, o sea, hay como dos lenguajes diferentes. Herida mortal y muerte, que vendríamos viendo como esta comparación y contraste del rey del norte y el rey del sur, donde estamos viendo aquí la muerte y la resurrección, herida mortal, muerte y resurrección del rey del norte, y abajo vemos herida mortal y muerte y resurrección del rey del sur. Ya hay una comparación y contraste entre rey del norte, rey del sur, que es el cumplimiento de Daniel 11:40. Pero vemos que además el rey del norte usa un lenguaje de cautiverio y muerte a espada, que lo leímos en el versículo de Apocalipsis 13:10. Entonces yo lo que quiero llevar aquí es que son dos parábolas diferentes, que la falsificación que lleva el rey del sur es en este lenguaje de herida mortal y muerte y resurrección, y la falsificación de cautiverio y dispersión es el rey del norte, pero con el rey del norte falso y verdadero. Entonces, aquí cuando estábamos hablando de esta parte donde está la estatua y la montañita, estaba explicando por qué Dios es el rey del norte y Satanás que lo quiere imitar, siendo la falsificación del rey del norte. Cuando estamos en esta parábola, tenemos que el rey del norte, la historia de esta se va a dar en dos etapas. En una historia alfa, porque van a ser como, ¿sabes? Que Perdón. Disculpen todos, porque lo que no me queda claro es esto de que los dos reyes del norte, el falso y el verdadero, tienen cautiverio y dispersión, los dos, o sea, ¿y cómo se diferencian entonces? Es que ese es el punto, porque esa es la falsificación. Y por eso tenemos que estar pendientes al mensaje. Porque es que Satanás busca de todas las formas de engañar. ¿Ya? Ok. Eso es lo que es. Entonces, cuando el rey cuando la falsificación, Cindy, alguien más, dime. que te interrumpa así. Lo que pasa es que yo sí quería también acotar lo siguiente, y es que siempre en Anciano te he enseñado en este punto, es de que, o bueno, en relación a lo que Graciela responde, es que básicamente si Satanás es la falsificación, él está forzado, que es lo que tú querías decir, ¿no? Pero él está forzado a seguir el patrón de Dios. El Ajá. patrón es ese, o sea, reunión y dispersión, y Satanás está obligado porque la misma parábola es como que si Dios lo encerrara a él en una regla, ¿ya? Y le dijera, estas son tus reglas, y él tiene que cumplir esas reglas en su iglesia. ¿Y qué es lo que tú quieres decir? Su iglesia representada por toda esa estatua. Exactamente. Entonces, así como cuando se reúne el pueblo de Dios después de 1260 años con una historia alfa y una historia omega, el Israel moderno, lo que ahora es el Israel moderno, así también pasó con la falsificación. Entonces, ya no se va a llamar Babilonia ni Medo-Persa ni Grecia, sino Babilonia moderna. Y esta Babilonia moderna también va a tener su historia alfa, que yo la voy a detallar más adelante, y su historia omega. Y ustedes saben que también hemos estudiado que la historia alfa es de falla y la historia omega es de éxito al final. Pues al principio, al final es una historia de victoria, tanto para la falsificación como para nosotros. Ya. Ahí te ayudamos un poquito más, Graciela. Sí, no, ahora me quedó claro y les agradezco muchísimo y les pido disculpas por haber interrumpido. No, es que así Gracias. es, porque la idea es que entendamos, y si no entendemos, no. Si hay que Sí. retroceder, retrocedemos, no importa. Muchísimas gracias. Bueno, Cindy, dime. bueno, y fíjate que en la
retroalimentación que hiciste con la pregunta de Graciela, bueno, ahí pude entender mucho más, o sea, que vale la pena, Graciela. Quería Sí, hacerte claro. una pregunta, Cindy. Dime. Bueno, entonces ahorita cuando la falsificación entró en dispersión, con los objetivos que ellos se le habían dado era la de controlar los reyes de Europa y Matar al pueblo de Dios. perseguir al pueblo de Dios. Entonces ellos cerraron la orden de los jesuitas. Ujú. Entonces ahí con eso entraron en dispersión. Lo que no recuerdo bien qué pasó con los reyes de Europa, si tú me puedes. Lo que pasa es que el papado se dejó seducir con las riquezas que los reyes de Europa le ofrecieron. O Ya. sea, ellos se fueron con la prosperidad terrenal. O sea, ellos en vez de controlar a los reyes de Europa, no, se unió fue como a ellos. Como, o sea, es que el papado siempre ha sido como rico y ha manejado mucha riqueza y todo eso. Pero detalles de eso sí no tengo, no sé. No, pero está claro así como tú lo decís, porque en lugar de lograr controlarlos, fue al revés. Los reyes lo controlaron a ellos sobornándolos. Exactamente. Bueno, así para antes de empezar con la otra parte, por ejemplo, cuando Dios quiso reunir a su pueblo otra vez, Él llevó un mensaje, Apocalipsis 14, un mensaje de 3 pasos proféticos, donde se lo fue dado a un granjero, o sea, no se le fue dado a la lideranza porque ustedes saben que no lo escucharían. Y necesitaba a alguien de corazón sincero y fiel que sí hiciera la voluntad de Dios. Y él fue Miller. Y tenía sus 3 mensajes. Para recordar, porque es importante como tener esta acotación, también tenemos que al papado le fue dado un mensaje en 1917, que son los mensajes de Fátima. Si recuerdan esa historia, ¿cierto? Donde se le fue Sí. entregado a unos niños granjeros, no se le entregó ni a arzobispo, ni a obispo, ni sacerdote, ni nada, porque ellos estaban en dispersión, o sea, Satanás quería darle un mensaje, pero también hasta en eso quería falsificar a Dios, y se lo dio a esos niños granjeros, y también consistían como en 3 mensajes básicos, como era temer a Satanás, dominar al rey del sur, o sea, someter a la Unión Soviética en ese momento, al comunismo, y porque era su archienemigo, y la última visión, que era de los sacerdotes masacrados, era como un juicio contra el papado, ¿ya? Entonces ahí vemos que los 3 mensajes angelicales eran falsificados con esos mensajes, con esas visiones de Fátima, que eso eran mensajes dados para esos momentos. Por ejemplo, los mensajes de Fátima, eso fue o sea, fue para las personas que vivieron la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y los 3 mensajes angélicos que Dios les dio en ese momento a los mileritas y eso, eran para ellos, para ese momento. Eso era lo como que quería como acotar antes de empezar aquí. No sé si alguien recuerda más algo. Bueno, si no, mientras tanto, mientras vamos haciendo las líneas, vamos acordándonos de cualquier cosa que quieran acotar, todos están invitados a. Entonces vamos a hacer primero la de Israel moderno, ¿ya? Entonces tenemos que el pueblo de Dios, desde el 538 después de Cristo, venía en un periodo de cautiverio hasta 1798, ¿ya? O sea, aquí estaban en dispersión el pueblo de Dios. En 1798 comienza a haber aumento del conocimiento
comienza a haber un aumento de conocimiento donde fue a Miller, ¿ya? Él comenzó a estudiar la Biblia y encontró el principio de día por año. Después, entre 1816 17, en que es el aumento de conocimiento, Miller entiende que en 25 años viene Jesús. ¿Se acuerdan de la profecía, o sea, de 1844, que en realidad era que pasaba del lugar santo al santísimo? Después se formaliza el mensaje en 1833, que es la formalización, que es donde él tiene las credenciales para enseñar. Tiene las credenciales para enseñar. Y después está 1844, que es cuando se dio el gran chasco porque Jesús no vino. Entonces, este periodo sería un periodo ¿de qué? De reunión, ¿verdad? Sí. Un periodo de reunión. Después, ustedes saben que en 1844, después de 1844, aquí. Entran como en un periodo de dispersión. O sea, como que, usted sabe que mucha gente desistió y todo eso. Pero Dios intenta otra vez reunir a su pueblo. El 1 de noviembre de 1850, Elena G. de White escribe en la Review Granjera sobre el diagrama, que últimamente lo hemos estudiado, que era como un mensaje para el mundo, o sea, buscaba reunir al pueblo. Era un mensaje o sea, ahí se intentaba por segunda vez reunir al pueblo de Dios. Pero, ¿qué pasa? En 1863, cuando se encuentra en la guerra civil y todo ese tema, la iglesia, o sea, es cuando el pueblo de Dios se organiza como iglesia, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay una organización que está bien, o sea, no está mal, pero ellos rechazan los 2520. Entonces, se puede decir que otra vez entran como en apostasía contra su jefe y otra vez quedan en dispersión, inicia una dispersión. ¿Ya? Entonces, en esta dispersión, así como para acotar acá, en 1886, Butler habla sobre la ley de Gálatas. O sea, hay como una controversia y John Wagner, él se opone a la ley de Gálatas, a lo que estaba diciendo Butler. ¿Ya? Eso tiene que ver con la justificación en 1888. Eso como para tenerlo en cuenta ahí. Y hasta aquí, en 1989, que se acaba esta dispersión. ¿Ya? Cindy, Dígame. otra cosa ahí en la parte de la ley de Gálatas, solamente para aclarar, porque capaz a algunos se les olvidó también, es que en la ley de Gálatas es cuando habla sobre el tema de la ley clavada en la cruz. Y la controversia era sobre si esa ley clavada en la cruz era la ley moral o si era la ley ritual de Moisés. Sí, muy bueno ese aporte. Y ya aquí en 1989 es cuando se comienza otra vez a reunir al pueblo de Dios y es la historia omega del Israel moderno, que ya más adelante vamos a aclarar. Entonces, como esta siempre la estudiamos, es como la más fácil de entender rapidito, ¿verdad?
Entonces ahora vamos con Babilonia moderna. En esta sí no domino tanto los hitos, así que me disculpan si no los digo como tan rápido como la otra. Entonces aquí sabemos que en 1798 ellos caen en cautiverio, como les mencioné en la otra línea de arriba, caen en cautiverio hasta 1899 cuando salen del cautiverio. Hasta ese año ellos salen del cautiverio. Entonces esto sería como un tiempo de dispersión. En 1899, Cindy, dime, ¿te recuerdas con qué pasó ahí en 1899, ¿no? sí, en 1899 ellos salen del cautiverio porque en ese año se ordena alguien que va, o sea, se posiciona un gran líder para el papado. ¿Qué pasa? En 1898 estaba el poderoso cardenal Gaspari, que él toma como discípulo, como por decirlo así, como dos aprendices de él para entrenarlos, ¿ya? Este par de jóvenes eran nietos de Marco Antonio Peselli. Entonces, estos dos muchachos eran Francisco Pacelli y Eugenio Pacelli. Francisco Pacelli se dedicó al Tratado de Letrán y él fue quien hizo como negociaciones con Mussolini. Y Eugenio Pacelli, él se dedicó a estudiar la ley canónica, que era como la que, o sea, las leyes que dirigían cómo la iglesia debería interactuar con los gobiernos. Y él fue quien más adelante negoció con Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí, el 2 de abril de 1899, Eugenio Pacelli se hace sacerdote. Se hace sacerdote y es cuando se conoce, y es cuando comienza a otra vez como a estudiar más la ley canónica. De 1917 termina la ley canónica. Termina la ley canónica, el código de la ley canónica, y recordemos que en 1916 fueron las primeras visiones de Lucía, del ángel a Lucía, de las visiones de Fátima. Y el 13 de mayo de 1917, él fue ordenado como arzobispo. Después tenemos 1933. Así ven, mira que intenta imitar hasta los años. O sea, son muy parecidos. Ahí se llevan, al principio se daban mucho más años, pero aquí ya son 100 años y los imita porque en 1816 y así. En 1933, Hitler firma la ley canónica. La ley canónica. Entonces, con Pacelli. Y comienza a trabajar con la alemana nazi. El papá comienza a trabajar con la alemana nazi, siendo esta como la formalización y el aumento, porque se dedicó a estudiar la ley canónica y logró hacer eso, a terminarla. ¿Ya? Entonces aquí el mensaje es formalizado en 1933. Después viene 1945, donde el papa de ese momento rechaza las visiones de Fátima. O sea, aquí el mensaje es rechazado. Teniendo en cuenta que en 1942, el papa, yo no recuerdo qué papa estaba ahí,
¿Quién recuerda eso? Lo tengo incompleto. Bueno, ¿El Papa Hitler, Pío XI? Pío 12, 12. Yo tengo que 12, pero no le puse el nombre. El Papa 12. Tengo yo. Entonces el Papa de ese momento escucha a Lucía, intenta considerar a Rusia, pero él lo hace con la bestia incorrecta porque fue a Alemania, y acordémonos que eso fue un chasco porque Alemania perdió la guerra mundial. O sea, no, eso no, él no logró hacer eso. Alemania le falla a ellos ahí. ¿Ya? Entonces, aquí se acaba como aquí es donde se acaba ese tiempo de reunión. Y entra en un tiempo de dispersión porque ellos rechazan el mensaje de Fátima. Después, en 1950, ellos se dan cuenta que la iglesia necesita un reavivamiento. Entonces, el 1 de noviembre de ese año, el Papa Pío XII, debe ser el mismo, el Papa Pío XII hace el dogma de la Asunción de María, ¿ya? Porque necesitaban como reavivar a la iglesia. Aquí, o sea, se intenta reunir otra vez, ellos se intentan reunir con este mensaje. Entonces aquí estamos como en dispersión. Y aquí se intentan reunir, hacer un reavivamiento. Pero en 1962, el Papa Juan Pablo XXIII, intenta reorganizar la iglesia. Entonces él introduce el nuevo concilio vaticano, que sería el segundo. Perdón, Dígame. perdón. Era Juan 23. Juan Pablo era otro. Era Juan Bueno, 23. Juan 23. Es que yo hago los apuntes rápido y después no sé qué escribo. Discúlpeme. No, por favor. Entonces, el Papa Juan XXIII hace el segundo concilio del Vaticano, donde intenta como reunirse con las otras iglesias, incluyendo las ortodoxas de Rusia, de Rusia. Pero ellos, o sea, a ellos invitar a las iglesias ortodoxas que Rusia, el comunismo no dejaba, ellos se reunieron secretamente en Francia y, o sea, no hicieron como una condenación dura al comunismo porque estaban reunidos con esa iglesia. Entonces lo que hicieron fue que no le dieron como esa afirmación y esa importancia a los mensajes de Fátima, haciendo como un rechazo también. O sea, ahí no se hizo lo que debería hacerse. Entonces otra vez entran en dispersión. Entran en dispersión. En 1987, yo iba a buscar bien esto, pero no lo busqué, discúlpeme. Aquí yo tengo mis apuntes que Martín Malani, él traiciona a la Iglesia Católica. Yo me imagino que él revive otra vez lo de los jesuitas, ¿ya? En 1987. Y hay como como una discordia, una disputa con Juan Pablo II por eso ya, entre Juan Pablo II y los jesuitas, aquí. O sea, la misma situación que se enfrentaba el Israel moderno con la ley de Gálatas y la justificación, aquí también se presentaba eso, ¿ya? Los jesuitas con Juan Pablo II. Recordemos que Juan Pablo II se hace papa en 1976 y que en 1981 él sufre un atentado de muerte el 13 de mayo y él busca otra vez consagrar a Rusia porque se siente bajo los juicios de Dios y llama para que
se les ha como revelado el último mensaje de Fátima. Eso como para tenerlo en cuenta. Y hasta aquí, en el 2001, se puede decir que estaban en dispersión. Porque aunque el Papa intentó hacer todo lo posible, él fue un mensaje de falla porque escogió a la bestia incorrecta y después escogió primero se escogió a la bestia incorrecta, que era Alemania, después se escoge a la bestia correcta, que es Estados Unidos, y logran derrocar al rey del sur, que venía siendo la Unión Soviética, que es cuando se le da muerte a la Unión Soviética. Pero así como el Papa, así como el comunismo es de malo, el capitalismo también es malo, o sea, es igual de malo. El Papa lo que quería era que los reinos como que le siguieran a él, pero tanto como Bush padre como Bush hijo, George Bush, no le hicieron caso al Papa. O sea, por ejemplo, él no quería que invadieran Irak y Estados Unidos lo hizo. O sea, Estados Unidos no tenía que ver lo que decía el Papa. Y dicen, la anciana te explicaba que a Juan Pablo II le decían el Papa molesto. Por eso. O sea, la historia de Juan Pablo II, aunque él intentó consagrar a Rusia, igual fue de falla. ¿Ya? Y aquí es cuando inicia la historia Omega de la Babilonia moderna. Entonces aquí ya sería como la parte histórica, la historia alfa. Ahí. Y si vemos, miren que él utiliza el mismo patrón, como explicaba César, o sea, se sometía a las mismas reglas del juego, como por decirlo así. Acuérdense que no les había dicho antes que la guerra empieza desde el cielo, o sea, Satanás contra Dios, y que nosotros aquí somos como participantes de una guerra subsidiaria, ¿ya? Somos como las fichas del ajedrez, así, somos una guerra subsidiaria, entonces estamos como sometidas a cómo ellos manejen a cómo se van dando las cosas. Entonces Satanás trata de falsificar de todas las maneras posibles de cómo es Dios con nosotros. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, algo? Yo solo para refrescar, Cindy, en el mensaje de Ujú. Fátima que habló contra el comunismo, ¿cuál era? ¿Cómo? En la carta que habla contra el comunismo, en el mensaje de Fátima, Era la ¿cuál era? segunda misión. ¿De La qué decía? segunda. ¿Qué decía? Perdón. No, yo no busqué los mensajes de Fátima. Es que No, Que como la idea era conquistaran, repasar, que, sí, que conquistaran a Rusia, que la sí, como, convirtieran a la Virgen. sí, porque Satanás lo que quería era someterlo, porque era su enemigo. Porque acuérdense que cuando hablamos del rey del sur, ellos son independientes, o sea, pueden hacerle mal. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la historia Omega. Aquí sí lo vamos llenando como a la par. Es más sencillo, más cortico y eso. Entonces, tenemos que aquí bueno, vamos a marcarlo acá, Israel moderno y Babilonia moderno. Entonces tenemos aquí en 1989, aquí empieza esta historia en 1989 y acá en 2001. Mientras que en la historia alfa veíamos que eran ya 100 años que se llevaban de diferencia, ya aquí vemos que empieza la historia con 12 años de diferencia. Y vamos ahí viendo cómo se va cerrando esto, y ya hoy en día
ya no tenemos tiempo de diferencia. Ya Satanás está tan entrenado que él va a la par con nosotros, ¿ya? Entonces tenemos que en 1989 inicia como un nuevo tiempo de reunión para el pueblo de Dios y Dios levanta, o sea, tiene por decirlo así, como dos líderes en ese, o sea, están en la iglesia, Jeff y Parminder. Pero el reformador de esta historia aquí es Jeff, es el reformador. Aquí en la historia Omega de la Babilonia moderna tenemos que en el 2001 tenemos a Ratzinger y a Bergoglio. Aquí el reformador es Ratzinger. Entonces, también vemos que acá en el 2001, ustedes saben que en las líneas de reforma hemos estudiado que el 2001 es como el hito del bautismo, ¿ya? De cuando se hace como público como nuestra consagración con Jesús, con Dios, y ahí es como cuando es formalizado que el nuevo pueblo de Dios es el movimiento. Entonces, ya se deja como de lado definitivamente a la iglesia adventista del séptimo día haciendo su muerte como iglesia, como pueblo de Dios. Y aquí en el 2005, ya, me equivoqué. ¿Ustedes me escuchan? Sí te Sí. escuchamos, pero ya no te vemos. No sí, vemos. porque se me apagó el teléfono. Bueno, pero después que me escuchen y ven la pantalla, ¿verdad? Ahora se ve, sí, ahora sí. Ya, no, es que yo pensé que no me escuchaban. No me acordaba. No, te oímos bien. Bueno, listo. Entonces, en el 2005 muere Juan Pablo II. Ahora sí es Juan Pablo. Muere Juan Pablo II. Si miran, ya van 4 años de diferencia. Después, recordemos que en el 2012, por aquí, vamos a ponerlo por aquí abajito, hay una falla del primer mensajero porque rechaza el mensaje de tiempo. Y aquí en el 2012, el Papa Benedicto, que era antes era Ratzinger, o sea, su nombre es Ratzinger, el Papa Benedicto ahora, él falla porque él no logró controlar la crisis que estaba pasando en la iglesia. O sea, que ellos tienen muchos problemas con el tema de los abusos sexuales y todo eso. En el 2014, nosotros sabemos que aquí es cuando hay un cambio de lideranza de Jeff a Parminder, perdón, de Jeff y Parminder. Y acá se adelanta, o sea, se adelanta en el 2013 y explicaban en las clases que era porque ya Satanás ya sabe tanto como la dinámica ya sabe la dinámica de cómo o sea, cómo maneja el pueblo, Dios a su pueblo, que él hasta se adelanta un año antes y ahí hace el cambio de lideranza del Papa Benedicto al Papa Francisco, ¿ya? Entonces hay un periodo hasta el 2019 donde venía manejándose ese tema de los discípulos, unos de Jeff y de Parminder, y acá también. O sea, estaban los que estaban con el Papa Benedicto y el Papa Francisco. ¿Ya? Recordemos que aquí en el 2019,
en el 2019 se da como esa clara separación entre el movimiento y Futuro for América. Ya, o sea, hay una separación total. Y aquí también dentro de la Iglesia Católica hay como una separación interna y dos canales de televisión católicas se separan, o sea, son totalmente contradictorios. NCR y este sí lo conozco, yo sí he visto de este, pero este no sé cuál es. Aquí hay como una separación. Entonces, ustedes recuerdan que en el 2021 era nuestra experiencia de aposento alto, es como de reunión, de aumento del mensaje para prepararnos para la ley dominical. Y ellos también están en la misma tónica, imitando al pueblo de Dios, preparándose para el trabajo de la ley dominical. ¿Ya? Entonces ellos se preparan para el fin del mundo, el trabajo ahí, el trabajo que ellos tienen. Y acordémonos de que la historia de ellos, tanto la de nosotros como la de ellos, es una historia de victoria. Aunque en la gran controversia final ya sabemos que ellos no van a ganar, pero ellos van a lograr la misión que se les fue dada. Ellos van a lograr la misión que se les fue dada, que es imitar a Cristo, engañar y controlar al mundo. Por lo menos en ese tiempo de angustia del fin del mundo, ellos van a lograr hacer eso. ¿Ya? Entonces yo quería como vas a compartir con ustedes, porque cuando yo vi los estudios recientes, el campamento del Reino Unido y eso, y hablaban de estos temas, o sea, es importante tener claro cuáles son los mensajes y qué es lo que nos hace diferente a ellos, porque ellos manejan un lenguaje y un mensaje muy llamativo, muy bonito, o sea, tú dirías, quiero ser, mejor dicho, católica, mejor dicho, o sea, muy chévere, pero hay que entender que es la falsificación y que el objetivo de Satanás que tiene con esto es engañarnos, ¿ya? Entonces, como para recordar, esto se ha hablado últimamente en los últimos estudios, pero yo lo veo como muy importante recordarlo aquí en este estudio, que hay unos mensajes y como unos parámetros para nosotros saber si estamos en el punto, en la posición correcta, ¿ya? Entonces tenemos que en la historia alfa, porque como siempre hacemos comparación y contraste, igual es el Israel moderno, en la historia alfa habían 3 mensajes que eran indispensables que en ese momento ellos lo manejaran, lo estudiaran, lo vivieran, que era el sábado, el diagrama de 1850 y la abolición de la esclavitud. Porque como bien sabe, muchas personas del mundo seculares, ellos estaban de acuerdo con la abolición de la esclavitud, hasta podían entenderlo más que los propios cristianos o protestantes, pero si no guardaban el día correcto o no entendían el mensaje de Dios, pues no, o sea, no era suficiente. Para la línea de nosotros, la línea Omega, también tenemos 3 mensajes importantes, que son los votos de reforma, donde ahí tenemos el sábado, el veganismo, la vestimenta, la salud, entre otras cosas. Tenemos las líneas, que son estos estudios que para nosotros son, mejor dicho, indispensables para seguir avanzando. Y el mensaje de la igualdad de género, que es la prueba de la ley dominical. Y como ustedes saben, muchos del mundo entienden hasta la igualdad mejores que nosotros, y hasta nosotros a veces tenemos que mirar
y ver y todo y comparar para poder entender el tema del feminismo, de los micromachismos, de tantas cosas que hemos podido aprender de eso. Pero manejar y solo ser feminista no nos sirve. Tenemos que de todos modos guardar los preceptos que Dios nos da, o sea, seguir guardando sus mandamientos, adorándolo en su día, cumplir con sus votos, seguir entendiendo y estudiando las líneas y todo eso. Hasta el momento aquí, ¿alguna pregunta? Todo re clarísimo, re súper bien resumido y claro. Ah, bueno, Una, excelente. Dime, Matías. sí, en los mensajes del Israel Alfa, o sea, eso no entra, digamos, de la ley dominical o o en el otro diagrama tampoco. O sea, ¿cómo así se resumen esos tres? Porque este, esos son los que estamos estudiando hace poco, Parminder, Caterine, Melanie, no sé si tú has visto esos videos, donde hemos estudiado y donde, donde por ejemplo, ¿te acuerdas que ahora el movimiento estaba como un estado laodicense con el tema del sábado? Y se está como recapitulando todo eso y se ha dado cuenta de que eh, este, por ejemplo, la abolición de la esclavitud era un tema importante que Elena G. de White escribe que ese pertenecía a los pecados de Babilonia, ¿ya? Y mira que muchos cristianos, muchas personas los que estaban de acuerdo con la esclavitud eran cristianos y se llamaban hijos, se hacían llamar hijos de Dios y eso. Y no era así. Entonces había que tener una posición clara respecto a ese tema. Entonces en ese momento Dios exigía de ellos de que tuvieran esa posición de que no podían de estar de acuerdo con la esclavitud, así buscaron todas las bases, o sea, buscaron todas las justificaciones que siempre los cristianos buscamos una justificación. Entonces, o sea, ahí en ese momento exigía eso, o sea, porque se estaba, ya eso como pertenece a la línea del Edén, se estaba como restituyendo la parte del racismo y eso. Entonces, en ese momento se exigía eso. El sábado, acuérdate que era un mensaje fundamental porque es que no se guardaba el sábado. Por ejemplo, en la época de Martín Lutero no guardaban el sábado ni tenían en cuenta eso. Miller yo creo que no guardó el sábado, no sé si alguien sabe de eso, pero Miller no guardó el sábado, yo creo que no logró entender, creo, no estoy segura, pero creo que no logró entender. ¿Ah? No, no lo guardaba. No lo guardaba, entonces era un tema nuevo que, o sea, era la restauración del sábado. Y el diagrama de 1850 porque comprendía, ahí estaban los 2520, César, no, ¿verdad? Sí, Por eso comprendía todo el mensaje profético. Entonces, yo creo que se puede reunir en esos tres, está como la base de todo. Y pues esos son los tres mensajes que ellos explicaron ahí, por eso yo lo dije. Pero Cindy, yo lo entiendo, dime. qué pena. Ahorita estaba pensando en parte de lo que estabas diciendo, o sea, de aquí para frente, estaba viendo que el tema de la falsificación se va volviendo cada vez más complejo. ¿Por qué? Porque en sí el papado no es simplemente que, defendemos el feminismo cultural, no. En el tiempo de Ellen White, cuando hablaban sobre el tema de la segregación y la esclavitud, ¿qué hacían los líderes y los pastores evangélicos? Ellos apelaban a la libertad. Ellos decían, el que quiera tener esclavos y el que se quiera someter a la esclavitud es libre de hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Que no es solamente un tema, el papado no solamente defiende el tema del feminismo cultural, enfatizando roles de género de forma, digamos, solapada. No, no solamente lo hace así, sino que además de eso se busca eh, como fomentar la idea del libertarianismo. De alguna manera, ellos en sus postulados lo que buscan es defender tanto el feminismo liberal como el feminismo cultural y también el libertarianismo. Por eso es que es un mensaje tan agradable, porque choca directamente con el tema de la igualdad, aunque de forma solapada.
No, y sí, exactamente. Y además de que, mira que ellos tratan de hacerlo como muy atractivo, ¿no? Sí, Tratan de que se vea bonito. Por ejemplo, mira, esto lo comparte una amiga mía en WhatsApp, sino que lo vi interesante, le voy a llevar para la clase. Y mira cómo dice, y es un mensaje del Papa Francisco, en que somos amados como somos en la iglesia. No sobra nadie, cabemos todos, todos, todos. Hay espacio para todos y si no lo hay, por favor, hacerlo. O sea, como invitando a la gente que cualquiera puede ir. O sea, que no hay como restricción. exacto. Y por eso lo que tú acabas de mencionar era es tan crucial lo que acabas de mencionar sobre el tema de lo del sábado o porque ahora se está volviendo a revisar esos temas ya. Es porque de verdad hay mucha gente que, no sé, ha dejado de lado ciertas cosas que sí son fundamentales, ¿no? Sobre todo lo del tema que si la reforma de la salud, la reforma del vestido, en fin, como que si ya no fuera importante. Y esa es la gente que le encanta, ¿no? Escuchar ese tipo de cosas que dice Francisco, porque eso es lo que lo hace atractivo. Exactamente. Bueno, si no hay más comentarios, entonces vamos a la reflexión. A mí me pareció súper bonito este párrafo y muy como esclarecedor. Y entonces, no sé quién quiera leerlo. ¿Se puede ver en la pantalla? ¿Se ve bien? ¿Podrías bajarlo un Yo lo leo, poquito? sí, Lo bajo, sí, sí. ahí, ahí se puede, Otro poquito. ahí, Perfecto. dale. Bueno, ¿quién dijo yo? Marta. ¿A quién escuché por ahí que dijo yo? Sí, pero no sé qué, sí, pero ¿quién lo va a leer? Por Bueno, eso tú. vamos a ver. Ah, bueno, bueno. Pero si se te hace fácil verlo, si no, no. Pero la fe no va. Ah, bueno, sí lo veo. Bueno, Pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las escrituras. Deseado de toda la gente, página 101.3. muchas Hermoso. gracias, Martica. Entonces, mira, Aquí, como vemos, bueno, sí, bueno. dime, no, 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 dime. Yo iba a decir que, por ejemplo, o sea, esto también, o sea, esto nos aclara más el punto de obedecer, ¿verdad? De la obediencia, sin presunción, o sea, sin, porque muchas personas, o sea, yo he escuchado a muchas personas decir así, o sea, que pecan y creen que, bueno, Dios, o sea, creen que Dios en su amor y su misericordia los va a librar de, bueno, de las consecuencias del pecado, ¿verdad? O sea, pecan sin ninguna, sin restricciones, o sea, sí. Y, y lo que también quiero decir es que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, pues, porque Satanás puede engañarnos de esta manera, ya. Yo lo digo por mi propia experiencia, porque
cuando yo estaba en el adventismo, pues yo tenía esta mentalidad. Y, por ejemplo, el anciano Parvinder dice que el arrepentimiento es una mentalidad. O sea, no es que nosotros pecamos y nos arrepentimos, no. Nosotros vivimos en la mentalidad del arrepentimiento de tal manera que no nos deja pecar. Entonces, me gustó mucho este párrafo como para analizarlo profundamente. Bueno, eso es todo. Gracias, Martica. Sí, a mí también me gustó muchísimo y cuando lo leí yo dije, no, este tiene que ir a la clase porque, o sea, es otra forma más de cómo Satanás busca falsificar a Dios. Porque mira que aquí lo dice, es la falsificación, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una fe verdadera, o sea, Satanás como busca derribarte como de lugar y cuando no nos pueden inducir a la desconfianza, o sea, como a personas que dicen, ay no, yo no voy a creer eso y mejor me voy, no. Cuando no nos puede conducir a la desconfianza, entonces nos ataca por la naturaleza caída que tenemos y nos induce a la presunción, que es como, y eso fue una de las pruebas que tuvo Jesús, y sin embargo, este párrafo tiene que ver con las pruebas que tuvo Jesús en el desierto, y cuando leí esto entiendo lo que pasa con muchos cristianos y muchos protestantes hoy en día que yo he conocido. Por ejemplo, yo tengo una tía que dice, ay, en el nombre de Jesús esta carne no me va a caer mal, pero se la come y sabe que le da dolor, ¿sí me entiendes? O sabe que se va a enfermar. Entonces mucha gente sabe que esas cosas a veces hacen mal, pero igual por decir que en el nombre de Jesús todo va a salir bien. O sea, en el nombre de Jesús yo voy a hacer esto, pero me va a salir bien porque me va a salir, porque eso es lo que ellos quieren, más no lo han puesto en sí a la voluntad de Dios. O sea, no le han dado la muerte al yo, ni han sido lo suficientemente humildes para dejar su voluntad, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, es ese sentimiento, cuando no tenemos una fe verdadera, cuando es una fe débil, tan valiente, somos propensos a caer en la presunción. La verdad, yo también he sido como víctima de eso. Bueno, víctima, no se podría decir víctima, pero yo también he caído en eso. Yo creo que todos hemos caído en el crecimiento que uno ha tenido desde que tiene mucha razón y cree en Dios, pues en algún momento uno ha querido como desafiar a Dios y decir, bueno, Dios me va a cuidar, voy a salir a pasear, pero Dios me cuida. O sea, uno puede desafiar que Dios va a hacer algo porque está en una promesa que así será. Si nosotros no cumplimos los preceptos que Dios nos pide, ¿ya? Entonces, dime. También otra parte de la presunción es que hace creer que Dios nos salvará en nuestros pecados, Ajá, con nuestros pecados. como lo que creemos que no tenemos que cambiar de carácter y que va Ujú. a ser cambiado en la segunda venida. Esa es presunción también. Entonces, tenemos que, de Dios, la fe verdadera, o sea, la fe verdadera, las promesas, nos induce a obedecer, o sea, a ser obediente, a cumplir sus preceptos. Pero la presunción, que es la falsificación de Satanás, nos induce es a desobedecer, ¿ya? Porque hace que pequemos y que creamos que por el amor de Dios vamos a ser salvos, nos van a perdonar y así, ¿ya? Eso fue como que lo que quería como agregarle al estudio de repaso de la falsificación. Y bueno, Cindy, esa imagen de las armas, ¿Cómo? ahí tenías una imagen de armas. ¿O? Ah, sí, porque yo quería explicarla, porque yo quería explicarlo aquí, era que, o sea, yo quería hacer como el cuadrito de, tú sabes que los mileritas en el mensaje en el mensaje de, cuando estaba explicando que se le dan los 3 mensajes angélicos al Israel moderno, que estaban los mileritas, que era para los mileritas en ese momento, inicia en 1798, ¿ya? Hasta 1844.
que hay 46 años. Entonces sabemos que está el primer mensaje angelical y después el segundo mensaje angelical, ¿ya? Aquí llega el tercer mensaje que hasta el día de hoy, hasta que llegue el momento que se le dé poder, o sea, todavía estamos aquí, ¿ya? En esto. Entonces, en la Babilonia moderna, la anciana hace una gráfica muy parecida, simplemente que pone Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y aquí inicia la Tercera Guerra Mundial, ¿ya? Que entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y aquí 1899, espérate, (1899) hasta 1945, que también hay 46 años. ¿Ya? Y entonces yo quería poner esa imagen eso, ¿ya? Que sí, mira que está la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de que es una imagen secular, va como acorde porque es la guerra de información. ¿Se acuerdan que ese es otro tema? La guerra de información que inicia en ese momento. Hasta el sol de hoy estamos en esa guerra. Eso era lo que yo quería, porque si ve que son un camarógrafo y unos billetes y es una cámara. Una cámara. Ah, ya, pero ¿eso cómo lo vinculas con la falsificación? O no sé, como... Ah, la falsificación es esta, la que yo puse acá arriba, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y Tercera Guerra Mundial, que simplemente estaba en esta imagen, ¿ya? Con el primer mensaje angélico, o sea, la Primera Guerra Mundial vendría a ser la falsificación del primer mensaje angélico, la Segunda Guerra Mundial vendría a ser la falsificación del segundo mensaje angélico, y la Tercera Guerra Mundial, que es la guerra de información, vendría a ser el tercer mensaje angélico, que aún hoy en día estamos en eso, tanto en el tercer mensaje como en la Tercera Guerra Mundial, porque hasta cuando se le dé el... Es allí donde, con la guerra, donde él intenta recuperarse, salir de la herida, sanar la herida. Con las guerras mundiales. Sí. Pero yo lo había puesto ahí, pero yo no sé, no lo había puesto, no lo pensaba explicar ya. Pero bueno, ya que se dio, no sé si me di a entender ahí, Matías. Si ves como lo rojo es la falsificación y lo verde es el pueblo de Dios. 1798 es el tiempo de reunión que inicia hasta 1844, de 46 años que forma la iglesia. Así también pasó con la falsificación. En 1899 ellos salen de la dispersión, que es cuando se posesiona Pacelli, hasta 1945, que es con la Segunda Guerra Mundial, que termina la Segunda Guerra Mundial, y también hay 46 años. Sí, 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 gracias. Y, o sea, es como que, aparte de los tres mensajes de Fátima, esto también de entrada como Sí, falsificación. sí. O sea, lo que era mi pregunta es ¿qué mensaje hay en la Primera Guerra Mundial? O sea, eso es lo que no entiendo bien. Bueno, los mensajes de Fátima son para las personas que estaban en las guerras mundiales. En las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, o sea, tú sabes que eso es una pelea que hubo en Europa por, por quién quedaba como el líder del orden mundial, o sea, si el capitalismo o el comunismo, porque fue cuando se levantó Rusia, la Unión Soviética, y estaba, mejor dicho, apoderándose de todo, lo enfrentan,
Entonces, yo entiendo que las guerras mundiales es una forma como Satanás estaba como luchando con el comunismo. O yo no sé qué dice Yesenia, César, quién más está ahí, Sandra, no sé, que me ayuden ahí. Las tres, perdón, antes de la, los tres mensajes, los mensajes de Fátima son una falsificación de los tres mensajes angélicos. O sea, los Sí, tres mensajes angélicos son mensajes de salvación. Y los ujú. mensajes de Fátima eran, o sea, eran sí, o sea, Satanás los envió porque él quería destruir el comunismo, porque es que el comunismo, no, o sea, el comunismo no es ni de Dios ni del diablo, ellos son neutrales. Entonces al Esa- diablo tampoco les conviene a ellos. claro, porque es que yo no, por ejemplo, Francia no quería nada de religión. O sea, al Exactamente, Papa sí. mente no le convenía eso. ¿Sí me entienden? Sí. Sí. Entonces, como Cindy dijo ahorita, prácticamente el comunismo era también enemigo de Satanás. Sí. Entonces, o sea, o sea, en los mensajes de Fátima, este, no sé, o sea, no sé explicar el mensaje de Fátima, este, bueno, como dice Cindy, o sea, era referente a las guerras mundiales. O sea, en sí no sé explicar si tú, César o Yesenia pueden explicar eso ahí, Yo lo porque que... lo único que sé es que, ujú, bueno, Dale. Perdón, perdón, antes de que expliquen, hay algo dale, que no César. me quedó claro de lo que dijo Cindy, eh, porque eh, que los mensajes de Fátima no tenían relación con la religión y en No, no, realidad, no. No, ah, yo no dije eso. entonces te entendí mal. Sí, Por sí, eso no. me llamaba la atención porque eran justamente Pero para no, convertir a en- Rusia, está perfecto. no, Entonces totalmente. entendí mal. Sí, sí. No, yo no dije eso, pero no sé qué dije. No. No, ya le dijo con referencia al rey del sur, que no era ¿Está bien? ni religioso ni qué más. Ya no le, Perdón, no le César, conviene. perdón que Bueno, interrumpí. César, si iba a decir algo, César. Hace ratico, Marta estaba hablando y yo le interrumpí. Entonces, para que continúe. Y después yo. No, César, sigue tú, porque ya yo terminé. Ah, O sea, bueno. yo entiendo nada más hasta ahí, pero no entiendo más profundo. Pues de lo que yo recuerdo de los mensajes de Fátima, sí, que eran tres. El primero, que era una visión del infierno. El segundo, no recuerdo cuál era el segundo o si estoy confundiendo el segundo con el tercero. Pero, en fin, El el... tercero era la masacre a los sacerdotes. Ah, ok, entonces es Era el el... de juicio. Y el segundo tenía que ver con la consagración de Rusia. Eso, gracias. Entonces, en el tema de la consagración a Rusia, yo recuerdo también, o bueno, es que esto es historia universal, ¿no? En verdad, los zares eran parte, digamos, de una descendencia, un linaje que ellos estaban muy ligados a lo que era la nobleza y lo que era, pues, los arzobispos de la religión de la Iglesia Católica Ortodoxa. Entonces, en la Iglesia Católica hubo un cisma. Ya ese cisma ya se remonta a muchos años atrás. Básicamente la Iglesia Católica se dividió y la Iglesia Ortodoxa se quedó en toda esa región de Rusia, Georgia y bueno, lo que antes era la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y por esa razón es que también la Iglesia Católica está
tan empeñada en conquistar a Rusia, porque Rusia es básicamente como la joya de la corona de la Iglesia Ortodoxa, y si la Iglesia Católica pues se apodera de todo ese territorio de Rusia, va a tener por fin otra vez la Iglesia unificada. Ya no va a haber más dos papas, porque al día de hoy hay dos papas, el Papa de la Iglesia Ortodoxa rusa y el Papa pues de Occidente, ¿no? Que es Juan Pablo II. Entonces, esa también es una de las razones por las que ellos se preocupan tanto por el territorio de Rusia, aparte de lo que ya dijo Cindy, que aparte de lo del tema del comunismo, ¿no? Que obviamente les impide poder ejercer su religión libremente y pues Su predicar. dominio. Exacto. Pero una de esas razones también es reunificarse, porque hoy en día están divididas en dos ramas. Bueno, si quieres vamos a las conclusiones que yo saqué y para ir cerrando ya. Entonces, las conclusiones fue eh, que la falsificación siempre ha existido desde el inicio con Satanás, porque sabemos que Satanás envidia a Dios y pues quiere ser como Dios, como Jesús. La falsificación es el rey del norte aquí en el mundo y que Dios es el verdadero rey del norte, ya como para tenerlo claro. Que en el pasado, que era Daniel 2, era la estatua, donde teníamos esos reinos de Babilonia, Medo-Persa y eso. Ahora es el papado falsificando al nuevo Israel, siendo la nueva Babilonia, que también tiene dos historias, una alfa y una mega, y también sigue el patrón de falla, falla, éxito. Y el papado va a tener su historia de éxito donde va a lograr su mandato de engañar, imitar a Cristo y controlar al mundo. Y fácilmente podemos caer, eso de ese estudio de de ese estudio de Daniel del 11:40 al 45, donde están los que escapan y caen, entonces nosotros podemos caer fácilmente porque es un mensaje parecido y que hay que aferrarnos a los 3 mensajes probatorios para ser sellados, que son los que yo les dije, los votos, las reformas, las líneas de reforma y la igualdad. Y eso era todo. Ya si no tengo más nada que decir. Gracias por su atención. Gracias a ti, Cindy. La verdad que estuvo